Y qué importante es pensar antes de hablar. Muchas veces, por impulso, ¿no? Queremos decir lo primero que se nos viene a la mente. Pero el Señor nos manda a que nuestras palabras deben estar siempre sazonadas con sal y deben ser con gracia. Sí, buenas noches. En esta oportunidad seguimos con nuestro tercer episodio en nuestro canal, que invitamos a que lo puedan seguir, suscribirse a nuestras redes sociales, ya que tenemos el deseo de que todas estas enseñanzas que se están impartiendo por este medio digital sean de bendición para sus vidas. En esta oportunidad, para compartirles, tengo el tema sobre el poder de las palabras. Muchas veces ignoramos el poder que tienen nuestras palabras y es que nuestras palabras tienen un efecto tan importante que pueden bendecir o pueden destruir, pueden edificar o pueden arruinar, pueden exhortar o pueden alegrar. Entonces, nuestras palabras son así de impactantes y muchas veces podemos cambiar inclusive el día de alguien con una palabra. Podemos cambiar el estado de ánimo de una persona con una palabra. Y ese es el tema de hoy. Quisiera compartir un versículo de la palabra de Dios que está en Colosenses capítulo 4, versículo 6, y dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y qué importante es pensar antes de hablar. Muchas veces, por impulso, ¿no? Queremos decir lo primero que se nos viene a la mente. Pero el Señor nos manda a que nuestras palabras deben estar siempre sazonadas con sal y deben ser con gracia. Dice que sea nuestra palabra siempre con gracia. Y la gracia es todo aquello que es bueno, todo aquello que alienta, que anima, que conforta. Me ha pasado mucho que he estado en días muy difíciles en un punto de mi vida y se me ha acercado alguien, mayormente de la iglesia, y me ha dicho que está orando por mí y el solo hecho de decirme eso cambia mi estado de ánimo. Entonces, así de importantes son nuestras palabras. Por el contrario, hay otros casos que son opuestos a esto. Me he encontrado con personas que lo primero al verme es algo, o sea, lo primero que me dicen al verme es algo respecto a mi físico, cosa que yo realmente no lo comparto porque no sabemos, ¿verdad? Muchas veces la situación por la que esté pasando una persona que ha hecho que su físico haya cambiado. Entonces, es delicado, ¿no? El tema de las palabras porque no sabemos por qué proceso puede estar pasando una persona. Puede ser una depresión, puede ser una enfermedad, puede ser un tema de, inclusive de necesidad, no sabemos. Y el hecho de decirle algo que sea hiriente, en vez de ayudarnos a la persona a salir de ese estado o de animar o de alentar, lo que hace es dañarlo, herirlo. Y me ha pasado, ¿no? Que me han hecho comentarios respecto a mi físico, que si estoy gorda, que si estoy flaca, que si esto o lo otro. Y muchas veces, no siempre, estas palabras han causado un efecto en mí, me hacen entristecer. Una vez pasé por un tema de acné en mi cara y mi cara, bueno, sufrió ese episodio y yo me sentía un poco triste, ¿no? Pero tampoco es que le daba mucha importancia porque yo sabía que mi valor no estaba en mi belleza. Sin embargo, cuando me hacían un comentario respecto a esta situación, llegaba un punto que me sentía mal y quería buscar una forma de que eso cambiara. Pero a veces me sentía con ganas de responder de una forma
agresiva o una forma grosera. Pero después venía a la mente de que yo no puedo corresponder a esa falta que me están haciendo. Y buscaba, por el contrario, de decir, bueno, sí, está afectada mi carita, pero mi valor no está en mi belleza. O sea, lo que yo soy no radica en cómo me veo. Entonces, y el Señor me ama como soy. Entonces, recordar eso, recordar que mi valor no está en mi físico, que mi valor no está en cómo me veo, en mi apariencia, reconfortaba mi alma y podía responder con gracia a esa persona. Entonces, así importantes son nuestras palabras. Y la invitación en esta noche es a que tengamos más cuidado con nuestras palabras, a que podamos siempre hablar de manera prudente, de cuando veamos a alguien con una situación o en un estado este, que normalmente no lo vemos, ¿no? Que podamos acercarnos o si nos toca saludarnos, darle una palabra de ánimo. Entonces, yo estoy segura que el ánimo de la persona va a cambiar bastante, se va a sentir contento porque hay alguien que se ha fijado en ella, hay alguien que lo ha visto, que ha visto su aflicción y se ha preocupado en darle una buena palabra, una palabra de gracia. Y en contraste a la palabra humana tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor es todo lo que necesitamos escuchar, leer y hablar. Cuando escuchamos la palabra de Dios, se produce un efecto. Principalmente en la persona que no tiene al Señor, produce un efecto de convencimiento. Dice la palabra que es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. La persona que no tiene al Señor, al escuchar la palabra, entiende su condición delante de Dios. Entiende que el pecado lo separa del Señor. Entiende que necesita el perdón de sus pecados. Necesita arrepentirse de la manera en la que está viviendo. Y cuán importante es oír la palabra de Dios. Al oírla, se produce un efecto. Queremos saber más. Se produce el efecto de querer leer la palabra de Dios. Cuando una persona llega a los pies del Señor, entiende su condición y recibe a Cristo, quiere saber más del Señor. ¿Y cómo vamos a saber más del Señor? Leyendo la palabra de Dios. Al leerla, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que somos bienaventurados. Dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y los que la guardan también, dice allí en ese versículo. Entonces, cuando oímos, ¿verdad? Se produce el efecto de que la palabra nos convence de pecado. Luego que ya somos parte de la familia de Dios, queremos conocer más del Señor. Queremos saber más sobre Dios. Y esto lo hacemos a través de la lectura. Cuando leemos también se produce un deleite. En el capítulo 1 del Salmo 1, versículo 3, dice que el bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Y dice que en la ley de Jehová se deleita y en ella medita de día y de noche. Entonces, cuando oímos, leemos, nos deleitamos en la palabra del Señor. Y hay otra cosa que se produce cuando oímos y leemos, se produce que vamos a hablarlo. Entonces nuestras conversaciones con nuestras amistades, nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, va a girar en torno a la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que la palabra a tiempo, cuán buena es. Hoy estás escuchando la palabra de Dios a tiempo. Si no eres salvo, es la oportunidad de que puedas abrir tu corazón a Cristo. Si no has leído hoy la Biblia, puedes leerla. Estás escuchando la palabra a tiempo. Y si no has tenido una conversación realmente enriquecedora con alguien, es momento de hablar la palabra de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a que nuestras conversaciones, nuestras palabras sean siempre con gracia, para la oportuna edificación, para que pueda enriquecer la vida de las personas que nos rodean y que impacten de manera positiva.
Dios les bendiga, Dios les guarde.